Conversación con el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos? Buenos días, don Carlos, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos al Palacio de la Moncloa en una semana que estará usted de acuerdo conmigo en que es muy relevante para la política catalana y por tanto para la política española. Es muy relevante. Yo estaré esta misma tarde, si Dios quiere, en Tarragona, concretamente en Reus. Luego estaré también mañana en Girona, luego me iré a Bruselas, porque tenemos también debates importantes y temas europeos que preocupan a la gente, y el final de campaña lo tendremos en Barcelona, o sea que es muy importante para todos y desde luego a mí me va a ocupar. Dentro de 5 días los catalanes acuden a las urnas para elegir su nuevo Parlamento autonómico. Imagino que el deseo del presidente del Gobierno de España es que la suma de las dos candidaturas nítidamente independentistas que concurren, Juntos por el Sí y la CUP, la suma no dé mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Si ese escenario se produce, si no suman la mayoría absoluta los independentistas, ¿mantendrá usted su doctrina de que debe gobernar la lista más votada? ¿Mantendrá usted que debe gobernar Juntos por el Sí, aun no teniendo la mayoría absoluta? Bueno, realmente yo soy partidario de que gobierne siempre la lista más votada, ¿no? En esta oportunidad lo que pasa es que hay una lista, la más votada, en el supuesto de que fuera Juntos por el Sí, que lleva como programa electoral la ruptura de las reglas de juego que nos hemos dado entre todos los españoles, la liquidación de la Constitución, la supresión de la soberanía nacional y la desaparición de España como país que hemos conocido. Comprenderá usted que toda regla general, y la regla general es que gobierne la lista más votada, pues tiene su excepción, y en este caso, si fuera posible construir una alternativa frente a quien quiere liquidar España, pues yo creo que sería algo muy sensato y razonable. O sea que en ese escenario usted trabajará por intentar una alianza parlamentaria con los otros partidos que no están por el proceso independentista. Sin duda. Aunque desde la lista del Juntos por el Sí, me estoy anticipando un poco, pero la califican, por ejemplo, como un pacto de perdedores para evitar el gobierno de quien ha ganado las elecciones. Bueno, cada uno puede calificar las cosas como quiera, pero como en cualquier faceta de la vida ahí hay que ir a lo importante, y comprenderá usted que al presidente de un gobierno de España, que es además el presidente del Partido Popular, que entre otras muchas cosas defiende nuestra Constitución, defiende la unidad nacional, la soberanía nacional, y defiende que el mundo va hacia procesos de unión y de integración, el apostar o dejar gobernar a una fuerza política que lo que está es dando pasos hacia lugares distintos hacia donde camina el mundo, comprenderá usted que a mí no se me puede colocar en esa situación. No soy dudoso y no creo que nadie esperase otra cosa. Este es el escenario, digamos, más favorable para las aspiraciones del gobierno que usted preside y de muchos españoles, que es que no obtengan la mayoría absoluta la suma de las dos candidaturas independentistas. El otro escenario es que sí la obtengan, que sí dé esa suma, que es el escenario que están anticipando la mayoría de las encuestas que se están conociendo estos días. Si eso sucede, si hay un Parlamento autonómico en Cataluña a partir del lunes que tiene mayoría independentista, ¿qué cambia para usted? ¿Qué cambia en la lectura que hace usted de la cuestión catalana? Bueno, realmente hoy en día la suma de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, sin contar con la CUP, ya es mayoría absoluta. Es decir, tienen 71 escaños y la mayoría son 68. Es decir, que sin necesidad de hacer elecciones ya podían haber hecho todo eso que están anunciando que van a hacer. ¿Qué cambian? Para mí, lo he dicho siempre y lo reitero ahora, estas son unas elecciones autonómicas. Aquí lo que se elige es el Parlamento de Cataluña. Bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo se producen las circunstancias, vamos a ver qué hacen en el supuesto de que se produzca esto a lo que usted ha dicho, pero lo que yo sí tengo claro como presidente del gobierno es que en España la ley se cumple, porque la ley es lo que articula la convivencia entre todos los españoles, y si cada uno interpreta o decide saltársela o decide eliminarla, pues es evidente que viviríamos en un país donde no habría reglas de juego y sería muy complicado tener una convivencia ordenada. Bueno, lo que va a ocurrir si ganan las elecciones, ya lo han anunciado y consiguen gobernar, ya lo han anunciado ellos mismos. Van a poner en marcha lo que llaman un proceso constituyente con el objetivo de elaborar una constitución para Cataluña y tender la mano, dicen, al gobierno central para abrir un proceso de negociación. Eso es lo que va a suceder si el Juntos por el Sí está en condiciones de gobernar en Cataluña. ¿El plan del gobierno de España cuál es, si eso sucede?
El plan del gobierno, mire, yo no voy a hacer elucubraciones, qué es lo que va a ocurrir en el supuesto de lo que vaya a pasar. Yo lo que digo es que en España se va a cumplir la ley, porque es mi obligación, y por tanto a partir de ahí yo estoy dispuesto a hablar. De lo que no estoy dispuesto a hablar es ni de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de los derechos fundamentales que a todos los españoles le da la Constitución, ni la igualdad entre los españoles. Yo comprenderá usted que eso no se va a poner en cuestión de ninguna de las maneras, por lo menos mientras yo asuma la responsabilidad que tengo en estos momentos. A partir de ahí, yo siempre he estado dispuesto a hablar. Lo que ocurre es que lo que me he encontrado no es una voluntad de diálogo, sino voluntad de monólogo, ¿no? Ahora, antes de lo que teníamos que hablar era de cómo le dábamos el concierto económico o el convenio que se le llamaba pacto fiscal. Luego teníamos que hablar de que yo tenía que autorizar la celebración de un referéndum que yo no podía autorizar, porque la soberanía nacional no le corresponde al presidente del gobierno, ni siquiera al Parlamento Nacional, le corresponde al conjunto del pueblo español. Y ahora de lo que se trata es que quieran hablar con nosotros de cómo se independiza. Comprende usted que yo ese tipo de diálogo no lo voy a tener. Si el Parlamento Autonómico de Cataluña pone en marcha un proceso encaminado a declarar la independencia, ¿a qué le obliga a usted la ley? La ley que usted tiene en la cabeza y que sabe qué tiene que hacer el gobierno de España. No qué elige hacer el gobierno de España, sino cuál es su obligación desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer el gobierno? Si el Parlamento de Cataluña lo que puede hacer conforme a la legislación actual es iniciar un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, para lo cual necesitan 2/3 de los votos del Parlamento, o iniciar un proceso de reforma de la Constitución, lo inician allí y luego lo remiten a las Cortes Generales para que las Cortes Generales lo aprueben, o no. Es decir, para que den su opinión sobre ese tema y para que lo voten. Todo lo demás, estas cosas que estamos viendo de declaraciones de independencia, de inicio de proceso constituyente, va en contra de lo que dice la ley. E insisto, eso no se puede hacer. Uno de los grandes problemas de estas elecciones que se convocan ahora es que hay una fuerza política, un conjunto de fuerzas políticas, todas unidas, que están diciéndole a la gente que lo que van a hacer es algo contrario a lo que esa misma gente ha votado y apoyado cuando aprobó la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, eso no se puede hacer, no tiene ningún valor jurídico. Desde luego iríamos al Tribunal Constitucional y punto. Es decir, yo es que creo que esta es una operación que no se va a producir. Lo que puede producirse como consecuencia de las elecciones es continuar en un proceso de tensión, de incertidumbre, de dudas, de división, de generación de conflictos dentro de la propia sociedad catalana, de no aprovechar al máximo la recuperación de la economía. Es decir, lo que se le está prometiendo desde esta candidatura al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y de toda España es una etapa de inestabilidad, una etapa de más tensión, una etapa de más problemas, pero eso es exactamente lo único que puede haber. Es una candidatura que está prometiendo desde su punto de vista un proceso ilegal, y que sin embargo cuenta con el respaldo de cientos de miles de ciudadanos de Cataluña. ¿Qué reflexión le produce a usted eso? Bueno, que haya tantos ciudadanos catalanes que están deseando que ese procedimiento salga adelante. Vamos a ver si esos ciudadanos son tantos como dicen las encuestas o como dice usted. En este momento son 71 los que han votado las candidaturas, los diputados de Convergencia y Unión y los de Esquerra Republicana. Y en otro, vamos a ver cuántos son a partir del próximo domingo. El dato esencial para usted en la noche del domingo, en el escrutinio electoral, ¿el dato esencial para ustedes es el número de votos o el número de escaños? Mire, el dato esencial para mí son unas elecciones autonómicas. Aquí lo importante son los votos, importante los escaños. Pero dato esencial, ¿para qué? Para formar gobierno, evidentemente son los escaños. Para supuestamente legitimar una operación ilegal, ni los escaños ni los votos. Porque es que la ley está por encima de cualesquiera otras consideraciones. Sí, y lo que sea la soberanía nacional es lo que decide el conjunto de los españoles. Pero le pregunto, presidente, por su reflexión como gobernante, que es usted al final también de los ciudadanos de Cataluña, por su reflexión ante una sociedad que se declara mayoritariamente, en número de escaños, mayoritariamente independentista, aun sabiendo que ese es un procedimiento que legalmente no está contemplado en nuestro país. ¿Qué lectura hace usted de la sociedad catalana que se manifiesta de esa manera? Bueno, yo la lectura que hago es que esa es una decisión que corresponde al conjunto del pueblo español, que lo que se está planteando en este momento es una desinformación absoluta, no se le está diciendo a la gente cuáles serían las consecuencias de esa supuesta independencia, y que aquí
lo mejor que podía ocurrir después de estas elecciones era que entrásemos en una etapa de tranquilidad, de serenidad, de sensatez y de gobiernos normales, y que finalizase esta etapa de incertidumbre a la que nos han llevado los actuales gobernantes. Fíjese usted, estas son las terceras elecciones autonómicas en el plazo de 5 años, además de municipales, generales, un simulacro de referéndum. Estas son unas elecciones en las que no hay programa, no se debate sobre programas, porque es imposible. El señor Mas, ¿qué programa tiene? Si todo su programa y toda su acción de gobierno ha sido criticada por sus actuales socios. ¿Qué piensan de la sanidad? ¿Qué piensan de la educación concertada? Unos están a favor u otros en contra. Es decir, ¿por qué no nos ocupamos de los problemas de la gente? ¿Qué piensan del paro? El otro día en una televisión un candidato de uno de estos partidos se le preguntaba ¿qué va a hacer usted para acabar con el paro? Y la respuesta fue, hombre, mire, yo vengo aquí a la lista independentista no a hablar de esas cosas. Es decir, este es el drama de lo que se está produciendo en estos momentos. Entonces, yo apuesto por terminar por esta etapa de tensión, de incertidumbre, de generación de división entre la sociedad de Cataluña, y desde luego apuesto por el cumplimiento de la ley. Si la independencia de Cataluña es imposible, que es algo que usted viene repitiendo en los últimos meses, ¿por qué todo el debate público en estas 2 semanas gira en torno a las consecuencias que tendría una eventual independencia de Cataluña? Bueno, el debate público gira en torno a muchas cosas. Yo, desde luego... Perdóneme, presidente, ¿por qué su secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Burgos, hoy habla de las consecuencias devastadoras que tendría una independencia de Cataluña para el régimen nacional de pensiones? Pues porque conviene informar a la gente. Simplemente por eso, porque claro, lo que se está diciendo por parte de algunos es que la independencia de Cataluña es la panacea que cura todos los males, va a generar puestos de trabajo, va a colocar a Cataluña como una primera potencia mundial, y todo eso no es cierto. Se iría fuera de la Unión Europea, y eso es bueno que lo sepa la gente. ¿Qué pasaría con las pensiones? En este momento la diferencia entre las cotizaciones a la Seguridad Social y las pensiones que reciben los ciudadanos de Cataluña es muy a favor, es decir, de las pensiones. Hay muchas más pensiones que cotizantes. Bueno, eso son cosas que es bueno que sepa la gente. ¿Qué pasaría con las entidades financieras? Bueno, ¿qué pasaría con sus depósitos? Pero no pasaría ¿Qué pasaría nada con la moneda? No pasaría nada porque no es posible que esa situación se produzca. Sí, bueno, pero es bueno informar, puesto que alguien ha planteado eso y lo ha puesto encima de la mesa. A mí es que me gusta informar a la gente. Yo, por ejemplo, lo que estoy diciendo, el mensaje más importante que estoy diciendo en Cataluña es, mire, vaya usted a votar, porque si no va a encontrarse usted un parlamento que no es el que usted quiere, va a encontrarse un modelo de sociedad que es el que no quiere. Si es que va a ser muy difícil formar un gobierno a una candidatura de Juntos por el Sí, donde hay gente de derechas claramente, como es el señor Mas, una candidatura encabezada por una persona que estaba en el Partido Comunista, el segundo era de Esquerra Republicana concejal, el tercero también. Es una amalgama, una mezcla al cual no le puede unir absolutamente ninguna política, y por eso no se habla de programa. Entonces, ¿qué le explico yo a la gente? Oiga, mire usted, nosotros lo que queremos es que se vote. Lo que defiende el Partido Popular es la unidad de España. Lo que defiende el Partido Popular es la nación de Europa que lleva más tiempo viviendo juntos, 5 siglos de historia. Lo que defiende el Partido Popular es una nación como la española, que en los últimos 40 años está entre las 5 primeras del mundo en aumento de la renta per cápita. Y lo que defendemos es un proceso europeo e ir con el mundo, que va a procesos de integración y no de liquidación y de supresión de fronteras, y no a esto que se nos está planteando ahora, que sinceramente me parece algo disparatado. Realmente en el siglo XXI tener un debate de estas características no tiene ningún sentido. Por tanto, algunos estamos apostando, y al final la mayoría lo va a hacer también, estoy convencido, por el sentido común, la sensatez, la lógica, la razón, el mundo y los problemas reales de los ciudadanos. Si el domingo obtienen la mayoría absoluta de las candidaturas independentistas, ¿lo encajará usted como un fracaso político personal? Mire, yo a estas alturas de mi vida comprenderá que he ganado elecciones, he perdido elecciones, a unas me he presentado, a otras no me he presentado. Yo, desde luego, no me planteo las cosas en esos términos. Me planteo, después de algunos años ya en política y con algunas responsabilidades que he asumido, lo único que me importa y la única batalla que doy es la de los intereses generales de España. Eso es lo que me importa a mí, y lo hago desde la independencia que siempre he procurado preservar y mantener, y que algunos problemas me ha generado. Yo defiendo los intereses generales de España tal como yo creo en ellos. Su candidato a la presidencia del Gobierno de Cataluña, el señor García Albiol, ha reconocido que fue, o admite él, o entiende él, que fue un error la recogida de firmas contra el estatut que promovió el partido que usted preside en el año 2006, creo recordar.
¿Comparte usted ese análisis? Yo, ¿Visto con distancia, sí, pero cree que fue un error? Comprenderá que todo eso tiene un sentido muy relativo, porque después de la recogida de firmas el Partido Popular tuvo en Cataluña el mejor resultado de su historia, lisa y llanamente el mejor resultado de su historia, pero ahora lo importante no es eso, ¿no? Lo importante son las elecciones que tenemos el domingo. El señor García Albiol es un candidato valiente, es un candidato que ha ganado las elecciones en el Ayuntamiento de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, y le han votado los que le conocen, que son sus vecinos. Ha tenido más del doble que el segundo, y al final en Badalona, una zona donde la gente no es independentista ni mucho menos, se encuentra con un alcalde de la CUP, partido de extrema izquierda independentista, porque el PSOE, con Podemos y Esquerra Republicana, han decidido quitarle la alcaldía al señor Albiol. El señor Albiol es un valiente, defiende catalán de pro, defiende como otras muchas personas la unidad nacional, y estoy muy contento y orgulloso de que sea el candidato de mi partido. Entonces no fue un error, ¿o sí? Recoger firmas contra el estatuto. Ya le he dicho, conviene escuchar atentamente cuando alguien cuenta qué es exactamente lo que dice, y lo que he dicho es lo que usted acaba de oír. Es que el señor García Albiol entiende que en Cataluña se ha interpretado como una agresión la política que el Partido Popular ha desarrollado respecto de algunas de las reclamaciones de los nacionalistas catalanes en estos últimos años. Y yo quería saber si usted admite alguna equivocación, alguna falta de sensibilidad, algo que debería haber hecho y no ha hecho, que esté en el origen de la evolución, el crecimiento de la opción independentista en Cataluña en estos últimos años. Si usted me dice no admito haber cometido ningún error, pues yo lo... No, eso no lo diría yo. Como tal. Es decir, comprenderá que toda aquella persona que entienda que no ha cometido ningún error en su vida es una persona de la que hay que sospechar. Todo el mundo comete errores en su vida. Usted también, estoy absolutamente convencido, ¿no? Por los míos que no acabamos. Y todos los que estamos aquí. En cualquier caso, lo importante en tantas y tantas facetas de la vida es el futuro, ¿no? De los errores se aprende el que es capaz de reconocerlo, ¿no? Y yo, desde luego, y en este momento, y mi partido, estamos en una posición que creemos que no es un error, y que es la que hemos mantenido siempre: defender la unidad de España, defender la ley, defender que lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles y no solo unos cuantos, defender que a los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana. La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Lo que se le está obligando a la gente es que decida si quiere ser catalán o quiere ser español. Y algunos derechos tiene la gente como españoles y como europeos. Y yo creo que da una riqueza mucho mayor y unos beneficios mucho mayores ser catalán, español y europeo que ser única y exclusivamente catalán. Vamos, me parece de puro sentido común, y que todo lo demás es rizar el rizo, no llegar a ninguna parte ni a conclusión que sirva para nada a ningún oyente. Hay algunos dirigentes de su partido que consideran un error que el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, vaya a participar en un debate en televisión el miércoles, creo, con Oriol Junqueras, el número 5 de la candidatura del Juntos por el Sí. Lo importante en una campaña electoral es lo que considere el director de campaña. Yo voy, por ejemplo, hoy a Reus porque el director de campaña me ha mandado a Reus, y mañana me manda a Girona y voy allí. Y el director de campaña pues ha dicho que le parece bien que se produzca este debate, que en cualquier caso, como siempre que se produce un debate, puede aportar cosas muy positivas. El debate lo había pedido el señor Junqueras, según tengo entendido, y el debate tenía como objeto que la gente conociese cuáles eran las consecuencias que se podían
podían producir en relación a la permanencia o no en Europa de una parte de un territorio nacional que declare unilateralmente su independencia. Bueno, ya hemos escuchado las declaraciones de todo el mundo y lo que dicen los tratados. Lo que dicen los tratados es que se van. Ahora, si el señor Junqueras tiene argumentos, pues yo creo que a la gente, siempre que se le den argumentos y razones, creo que es algo muy positivo. O sea, le parece saludable el debate al que va a asistir el debate García. Es muy saludable. El señor García Margallo ha dicho que todo lo consulta con usted antes de hacerlo. Entiendo que el debate también lo consultó con usted. El director de campaña es con quien hay que consultar esto, y lo consultó y le dijo que sí. O sea, con usted no. ¿El director de campaña quién es, por cierto? Es Jordi Cornet. Jordi Cornet. Si el director de campaña le dice a usted que participe en un debate con Artur Mas, ¿usted iría? Mire, el director de campaña tiene la suficiente finura para saber lo que tiene que decir. O sea, que es implanteable esta situación. Eso es una conclusión que saca usted y yo un debate en televisión entre usted y Artur Mas es inverosímil en este momento. Inverosímil en la vida no hay nada, pero no está planteado hoy. ¿Y si se lo planteo? Pero es que no está planteado en estos momentos. Y si yo se lo planteo, usted dice no al debate. Es que usted no es el director de campaña de mi partido. Ya, yo lo sé, eso. Pues precisamente por eso, claro, plantéselo al director de campaña si le parece oportuno. Pues sí que manda al director de campaña en su partido, señor Rajoy. Es que si no mandara, realmente sería muy difícil hacer una campaña con un mínimo de orden, sensatez y sentido común. Es como si usted está aquí en esta mesa y sus tertulianos pues deciden hablar de lo que quieran, cuando quieran y como quieran, o alguien pone orden y dirige las cosas, o estas no pueden funcionar. Claro, pero aquí el director de campaña, por seguir con el símil, soy yo mismo como director del programa. Entonces, claro, pero figúrese usted que usted como presidente del partido era el director de campaña. Yo no soy el director de la campaña, yo en este momento soy presidente del gobierno y no estoy en la dirección de la campaña de Cataluña, como todo el mundo sabe. Hace 15 días estuve con el señor Mas hablando con él como hago con usted ahora, en nuestra emisora de Barcelona, y él me contó, la versión que él me dio, que la última vez que se vieron aquí en el Palacio de la Moncloa, no la última, año 2012, cuando él estaba reclamando el pacto fiscal, ¿se acuerda usted? Él me dijo que mantuvieron reuniones de muchas horas hablando del pacto fiscal, en las que él tuvo la impresión de que usted era bastante receptivo a la iniciativa que él le estaba planteando o a la demanda que él le estaba planteando, pero que al final usted se echó para atrás ante el temor de que los demás presidentes autonómicos se rebelaran contra una singularidad fiscal en la relación entre el Estado central o la Administración General del Estado y Cataluña. Esta es la versión que él me dio, y ahora le pregunto a usted por su versión sobre aquellos encuentros que tuvo con el señor Mas respecto de este asunto en concreto del pacto fiscal. Hablamos del año 2012. Sí, yo tuve algunas reuniones con el señor Mas, como es mi obligación, ¿no? A veces la gente dice es que no ha habido diálogo suficiente. Yo creo que lo que ha habido fueron muchos monólogos, ¿no? El señor Mas decidió que la Generalitat tenía que tener un sistema de financiación como el que tiene el País Vasco y Navarra y que figura en la Constitución, y decidió que yo tenía que hacerlo. Es decir, yo lo que le planteé es que él podía presentar esa iniciativa en las Cortes Generales, pero lo que no tenía ningún sentido es que lo presentase yo, que no creo en ese modelo de financiación, como presidente del Gobierno. También recuerdo que en aquella época, cuando llegamos al Gobierno, la situación de la financiera de la Generalitat de Cataluña era ciertamente dramática. Cataluña no podía financiarse. La última vez que se financiaron fue con bonos patrióticos por los cuales pagaban a un año el 7,75% de interés. Bueno, el Gobierno de España, porque era su obligación y porque teníamos que hicimos una gran operación para sanear las finanzas españolas y de las autonomías, hemos estado y seguimos financiando a Cataluña. Hoy Cataluña se financia al 0%. Porque aunque no puede ir a los mercados, es el Gobierno español quien va en su lugar y que cobra intereses cero. Es decir, hemos logrado con una cantidad importante de recursos pues ir equilibrando las cuentas públicas de Cataluña. Hemos seguido invirtiendo, pero el tema de la financiación que pedía el señor Mas es algo que evidentemente no le gustaba a nadie, pero al primero que no me gustaba era a mí. Ni siquiera Convergencia y Unió en su día quiso esto cuando se le atribuyó al País Vasco y a Navarra. Por tanto, él dijo que quería hacer el concierto y que si no, tomaría las decisiones que estimara oportuno y convenientes. Y las decisiones que estimara oportuno y convenientes fueron estas. Ahora, ¿a qué llevó todo esto? Pues llevó a que no se ha gobernado, llevó a que la recuperación económica pudo ser más intensa si se hubiera gobernado, llevó a que haya sido el Gobierno de España el que haya tenido que apencar, perdón por la expresión, con las
situaciones más complejas y más difíciles, llevó a que tras 37 años de coalición Convergencia y Unió tuvieran que romper, llevó a una candidatura electoral que no puede hacer un programa de gobierno porque no están de acuerdo en nada, porque están mezclados ahí pues gente que venía del antiguo Partido Comunista, con gente de Esquerra, con gente de Convergencia. Pues fíjese usted que eran alcaldes de pueblos pequeños de Cataluña que siempre votaron a Convergencia, gente conservadora con una lista encabezada por un comunista. Es decir, llevó a una situación de división en las propias familias dentro de la sociedad catalana. Fue una cosa disparatada. Entiendo entonces, presidente, que retomar el asunto del pacto fiscal tampoco está en sus planes, no es una opción. En mis planes está elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica que tendrá que ser en la próxima legislatura. En esta legislatura había un gran objetivo nacional, era la recuperación económica y salir de la crisis. Es decir, España en el año 2012, nosotros llegamos en esa época, a final del 11, era un país en quiebra y a punto de un rescate. Es decir, faltó nada para estar en la misma situación que Grecia. Y por cierto, muchas personas nos presionaban para ir al rescate. Pues dijimos, prioridad de esta legislatura, oiga, vamos a arreglar la economía, vamos a crecer, vamos a sanear nuestras cuentas, vamos a hacer reformas y vamos a intentar que se cree empleo. Ya se lleva creado pues 1 millón de puestos de trabajo entre el año 14 y lo que va del 15 y lo que queda del 15. Creo que eso es en lo que hay que continuar en los próximos 4 años y creo que ya entonces podremos abordar el tema de la financiación de las autonomías. Que para la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿qué propuesta tendría por parte del Gobierno? Para la Comunidad Autónoma de Cataluña, la propuesta que tenemos es sentarnos todos, como hemos hecho siempre en el Consejo de Política Fiscal y Financiero, y ponernos de acuerdo en los criterios, como hemos hecho siempre que se ha hecho un modelo de financiación. El modelo de financiación autonómico actualmente en vigor es un modelo que tuvo mi voto en contra. A mí no me gustaba, sin embargo, tuvo el apoyo de la Generalitat de Cataluña, pero desde luego tuvo mi voto en contra. Y fíjese, por ejemplo, este año, fíjese lo que es, a veces tenemos debates sobre cosas que no son las realmente importantes. Este año las autonomías van a recibir 10.000 millones, el año 2016, de euros más que el año pasado. ¿Y por qué? Pues lisa y llanamente porque en España ha comenzado la recuperación económica. En España en 2 años, el año 2008 y 2009, que fueron dramáticos, se perdieron 70.000 millones de euros de ingresos. Claro, perdió ingresos el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De lo que se trata, que es lo que estamos haciendo, es de recuperar esa situación. ¿Pero usted cree, presidente, que la Comunidad Autónoma de Cataluña en este momento está recibiendo menos financiación del Estado de la que merece? ¿Debería recibir más en función de lo que aporta a las cuentas nacionales o no? No, yo creo que recibe la financiación que le da un modelo de financiación en el año 2009, que fue aprobado por la Generalitat de Cataluña y por el conjunto de las comunidades autónomas, aunque yo no voté a favor. Usted sabe que así como en el proceso independentista, muchos empresarios están manifestando estos días en contra, ejecutivos de entidades bancarias que han estado en el Palacio de la Moncloa y han hablado con usted de estos asuntos. Así como se está manifestando en contra del proceso independentista, también se ha manifestado a favor de 2 cuestiones. Una es la revisión de la financiación de Cataluña, del sistema fiscal, y la otra es la convocatoria de una consulta legal y pactada entre el Gobierno catalán o el Parlamento de Cataluña y el Gobierno central. Cuando a usted estas personas le manifiestan, es una sensación bastante extendida entre la sociedad catalana, que debería haber algún tipo de consulta legal, no como la que hizo Artur Mas, para conocer la voluntad de los catalanes respecto de la posible independencia, ¿usted les dice no? ¿Con qué argumento? En cuanto a la financiación autonómica, lo piden los empresarios de Cataluña y los empresarios de todas las comunidades de España. Es decir, yo llevo ya algunos años en la vida política, he participado en las negociaciones del modelo de financiación autonómica y no conozco a nadie que no diga que quiere estar mejor financiado de lo que está. Es decir, eso se lo puedo asegurar. Lo dicen en Cataluña, lo dicen en la Comunidad Valenciana, lo dicen en Galicia, y luego hay muchas discrepancias sobre cómo se deben distribuir los recursos. Hay algunos que dicen solamente por población, es decir, yo tengo tanta población, por tanto me toca tanto. Y hay otros que dicen, hombre, si yo tengo más población mayor, parece lógico que me den más dinero para la sanidad, porque no es lo mismo una población donde hay mucha gente mayor que otra donde hay mucha más gente joven. Y hay otros que dicen, mire, yo tengo la población muy dispersa, me cuesta mucho más mantener los servicios públicos. Es decir, que este es un debate sobre el cual pues llevamos en España durante más de 30 años. Sí, ¿no? Pero no hay otra comunidad autónoma, presidente, en la que casi la mitad de la sociedad esté apostando por un proceso independentista, utilizando como uno de sus principales argumentos el déficit fiscal o el maltrato fiscal por parte del Gobierno central. Sí, mire, Cataluña tiene una historia que no la tienen otros, y otros tienen una historia
que evidentemente no la tiene Cataluña. Y entonces, bueno, esta es una nación plural y muy diversa, igual que Cataluña es plural o puede ser plural también Andalucía. Y lo que hicimos nosotros en su momento, que fue una de las grandes operaciones políticas de la historia de España, fue un texto constitucional en el que dijimos, oiga, vamos a ponernos de acuerdo en lo esencial. Y de ese texto constitucional salieron algunas cosas, una de ellas la unidad de España y otra un sistema de autogobierno. Y ese sistema de autogobierno ha dado lugar a que Cataluña tenga hoy el mayor nivel de autogobierno de su historia. Nunca lo ha tenido igual, y a que España sea el país con mayor nivel de autogobierno a sus comunidades autónomas del mundo. Bueno, pues ese fue el gran cambio que se produjo en ese momento en nuestro país. Otros podían a lo mejor pensar que no estaban a favor del sistema autonómico, sin embargo cedieron. Todo el mundo cedió. Lo que no se puede es cambiar y liquidar las reglas de juego constantemente. Consulta, presidente. Mientras usted sea presidente no habrá ningún tipo de consulta a la sociedad catalana respecto del tema de la independencia, ni legal, ni pactada, ni de ningún tipo. Sobre el tema de la independencia no puede haberla, vamos a ver si nos damos cuenta, es que si en Madrid ciudad, el municipio, quiere independizarse de España, no puede, porque yo no sé, ¿usted dónde ha nacido? Yo en Madrid, capital. Bueno, pues entonces si Sevilla quiere independizarse de España, usted tiene derecho a votar en ese referéndum, porque si no se le quita a usted su derecho a decidir que le da la Constitución y qué es lo que es la soberanía nacional. Es decir, si no se trata, todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero ese derecho a decidir lo que sea su propio país lo tenemos todos los españoles. Mientras no se reforme la Constitución, que es una opción que siempre está ahí. Mientras no se reforme la Constitución y lo voten los españoles, porque sabe usted que la Constitución en su día dijo, hay algunos temas que los puede reformar el Parlamento, pero hay otros que son los importantes, que se requiere el voto del pueblo español. Y por eso, ahora hemos reformado la Constitución ya 2 veces, como sabe usted, desde que la aprobamos. Y no requirió el voto de la gente, pero en este caso, para decidir lo que era España, sí requiere el voto de la gente. Por cierto, aquí y en cualquier lugar del mundo que tenga una Constitución. Claro, pero entonces a estos empresarios que vienen aquí al Palacio de la Moncloa y le dicen a usted, presidente, la única manera de frenar esta deriva independentista que se percibe en la sociedad catalana, porque las encuestas acreditan que cada vez hay mayor población a favor de ese proceso, es que hace 5 años era el 35, el 40%, y ahora estamos discutiendo si el domingo va a ser el 50% o menos. A estas personas que vienen al Palacio de la Moncloa y le hablan de este asunto y le dicen, de alguna manera hay que habilitar la posibilidad de que la sociedad catalana se pronuncie, usted les dice que no hay ninguna posibilidad. Es que a mí ninguna persona, no sé quiénes son esas personas, yo no las conozco porque así como me han hablado del modelo de financiación autonómica, de esto de hacer una consulta, vamos a ver. El Círculo de Empresarios lo decía en su comunicado de esta semana. A mí no me lo han dicho. Bien, de acuerdo, lo dice el Círculo de Empresarios. Ha habido 3 elecciones autonómicas en menos de 5 años. Este es un récord. La gente no se expresa, no vota y no toma decisiones en esas elecciones. Ha habido elecciones municipales durante este tiempo, ha habido también elecciones generales. Ahora se anuncia que dentro de 18 meses quieren volver a convocar otra vez elecciones. Es decir, es que estamos en un periodo electoral continuado. Hombre, conviene, sobre todo en un momento en que España ya está superando una crisis muy importante y que tenemos una enorme posibilidad simplemente con mantener la estabilidad política de dar un gran salto hacia adelante. Fíjese lo que nos están diciendo todos los analistas, todos los empresarios. España puede tener ahora una etapa de crecimiento económico y de creación de empleo como nunca. Ya ha empezado. Ya el año 2014 crecimos. El año 2015 vamos a crecer más que Alemania. ¿Quién iba a decir eso hace 3 años? Estamos siendo el primer país de Europa que más empleo crezca. Oiga, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? Y el único enemigo de esta situación y de que sigamos creando empleo y con crecimiento económico es la inestabilidad política. Y ya llevamos demasiados años con una elección, otra elección, dándole vueltas a lo mismo. Hombre, por favor, la gente tiene derecho a no ser castigada de una manera tan inmisericorde como algunos pretenden. Déjeme que le plantee en los 5 minutos que me quedan 10 o 12.000 cuestiones pendientes que tengo, a ver si podemos ir con una cierta celeridad. Mañana asiste usted a la cumbre en Bruselas de jefes de Estado y de Gobierno para hablar de la crisis de los refugiados. Lo primero que le pregunto es qué opinión tiene de la política que está desarrollando el gobierno de Hungría respecto de los refugiados, los
los cañones de agua que hemos visto en la frontera, los gases lacrimógenos y los argumentos que está utilizando el señor Orbán? Pues estoy en contra. ¿Qué quiere que le diga? Este es un problema de una enorme dificultad, es un problema en el que estamos hablando de vidas de personas, de seres humanos, que es la principal prioridad. Fíjese, antes hablábamos de Cataluña. Allí quieren colocar los derechos de los territorios por encima de las personas. Yo no. Yo creo que lo más importante que hay en esta vida es el ser humano y sus derechos fundamentales. El primero, la vida, su libertad y todos los que reconoce cualquier constitución civilizada. Por tanto, no estoy a favor de lo que está haciendo el gobierno de Hungría. ¿Todo refugiado que pida asilo en España va a ver atendida positivamente esa petición? Sí, yo soy partidario de que el derecho de asilo es algo que está en lo que son los genes de la civilización europea y, por tanto, nosotros los derechos y las libertades de la gente perseguida por razones políticas o que está en un país donde no se puede vivir porque está en guerra, debe ser merecedora de nuestro apoyo y de nuestra atención. También soy partidario, como es natural, de un proceso ordenado, porque si no las cosas no pueden funcionar. Escuché la semana pasada a usted decir que en el asunto que nos ocupa de la crisis de refugiados, claro, el problema está en el origen, que es la situación que se vive en Siria desde hace 4 años. Sin duda. 4 años y medio. La propuesta del presidente del gobierno de España para resolver lo que está pasando en Siria, ¿cuál es? Es que la comunidad internacional fije con claridad cuáles son sus objetivos. Tenemos un problema que dificulta todo esto. Hay algunas potencias internacionales que quieren apoyar incondicionalmente a Bashar al-Assad. Hay otras potencias que están radicalmente en contra de Bashar al-Assad. Lo que sí está claro es que todos estamos en contra del Daesh o del grupo islámico que son los terroristas. Bueno, pues lo que sería importante es que los actores más importantes y principales del escenario internacional se pusieran de acuerdo en a quién hay que apoyar y desde luego lo que está claro es que a quien no hay que apoyar es al Estado Islámico. Pero ¿y la posición del gobierno de España cuál es? Entre los que están con una tesis y los que están con otra el gobierno de España, que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, la posición del gobierno de España está en buscar una posición conjunta, común y que le sirva a los distintos actores internacionales, sobre todo a los que están allí con sus aviones y con sus medios militares y con sus medios personales. Pero lo que es evidente es que si la comunidad internacional no está de acuerdo, no fija un objetivo claro y no pone los medios para conseguir ese objetivo, pues realmente seguiremos viviendo en una situación como la que estamos viviendo. 8 millones de personas desplazadas dentro de Siria, 2 millones en Turquía, 750.000 en Jordania y una situación que realmente repugna a cualquier ser humano ver lo que estamos viendo. Ayer hemos sabido que va a haber una sanción de la Seguridad Social al Partido Popular por haber estado pagando durante 3 años las cotizaciones de Luis Bárcenas, a pesar de que formalmente ya le habían despedido. ¿Por qué se sigue pagando la cotización de un empleado al que se ha despedido? Pues mire usted, no lo sé. Si la Seguridad Social nos ha puesto esa sanción, pues supongo que la pagaremos y punto. ¿Mantuvieron ustedes demasiado tiempo el vínculo con Luis Bárcenas? Hasta que se supo que tenía cuentas en Suiza durante esos 3 años en los que aparentemente no trabajaba, pero iba por allí. Yo ya he explicado en todos los foros, incluso en un importante debate en el Parlamento, las equivocaciones y los errores que hemos cometido. A partir de ahí son los tribunales los que van a decidir, igual que la Fiscalía, con absoluta independencia y parcialidad. Hemos reformado buenas partes de las leyes. Es un tema que ha sido lamentable, como muchos de los casos que se han producido y hemos conocido y han publicado constantemente los medios de comunicación, y yo haré lo imposible, si lo imposible se puede hacer, que en este caso haré lo imposible para que sea posible, para que no se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos. En el tribunal que va a juzgar el caso Gürtel, que forme parte de ese tribunal un juez, el juez López, que fue propuesto repetidamente por el Partido Popular como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cree usted que empaña la apariencia de imparcialidad que debe tener un tribunal? Sería bueno que el juez mismo dijera... Pues, esas decisiones a mí no me corresponden, pero es como si un fiscal general del Estado está en la sala segunda del Supremo y opina sobre temas que puedan afectar a gente de otro partido, o como si en la Audiencia Nacional hubiera un juez que hubiera sido director general con un determinado gobierno. No, es decir, eso corresponde a los propios órganos judiciales y a las propias personas el decidirlo, y no me voy a convertir yo ni erigir en juez de nadie. Bueno, cuando el juez Garzón inició la investigación del caso Gürtel, desde su partido le recordaban su vinculación con el Partido Socialista y con el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba. Sí, a mucha gente se le recuerdan muchas cosas. ¿Con qué frecuencia habla usted con el expresidente González? Bueno, no hablo demasiado, pero alguna vez sí que hablo, sí. ¿Coinciden mucho en sus
análisis de la realidad española? Bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, ahora en el tema de Venezuela, pues sí he hablado con él, porque él ha estado en Venezuela y ha venido aquí la mujer de Leopoldo López, que está en prisión en estos momentos, y pues, estamos de acuerdo. En otras cosas supongo que no. Él apoya al Partido Socialista y yo no, pues ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco pasa nada. Bueno, el asunto de Cataluña, que es del que estábamos hablando hace un momento, ahí coinciden bastante en una parte del análisis y un poco menos en otra, que es la de... señor González, si dice que usted es inmovilista respecto de la situación en Cataluña. Sí, de mí se dicen muchas cosas, pero me gustaría saber qué gobierno en la reciente historia de España hizo un proceso de reformas como el que hicimos nosotros, con una ley de estabilidad presupuestaria, con una reestructuración del sistema financiero total y absoluto, ya no hay cajas, con una reforma del sistema eléctrico, con una reforma laboral como la que hicimos, con una reforma de educación, con una reforma de la administración. Yo cuando oigo lo de inmovilista, pues en fin, tengo que poner una cierta distancia, ¿no? Póngase usted en mi lugar. ¿Ha cambiado la opinión del presidente Rajoy sobre el matrimonio homosexual? ¿Sigue usted pensando que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer? Conviene fijarse en los hechos y no en las opiniones. Es decir, los gobernantes no somos analistas, somos personas que tomamos decisiones. Nosotros en su día pusimos un recurso, ese recurso el Tribunal Constitucional falló como lo hizo y nosotros a partir de ahí pues hemos acatado lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Esos son los hechos y creo que es la decisión que tenía que tomar, es una decisión prudente y razonable. ¿Ha cambiado la opinión yo le pregunto por sus opiniones, porque me parecen relevantes, desempeñando usted el puesto que desempeña. ¿Ha cambiado la opinión del presidente Rajoy respecto de la mejor manera de regular la interrupción del embarazo en nuestro país? ¿Entiende ahora que una ley de plazos es más razonable o conveniente que una ley de supuestos? Pienso que hay que hacer un esfuerzo para buscar el máximo consenso en el conjunto de la sociedad. De hecho, hemos hecho una reforma de parte de esa ley, que es que las chicas tuvieran que consultar con sus padres y que ellos fueran conocedores en el supuesto que decidieran abortar. Creo que ahí había un acuerdo muy general en la sociedad y vamos a intentar trabajando en el futuro para que lo haya en ese tema. Es decir, hay muchas ocasiones en la vida en que esto de ganar por mayoría no es lo más razonable. Vamos a intentar, y yo estoy convencido de que se podrá buscar una regulación que al final sea sensata, sea justa y sea razonable. ¿Cuánto le importan lo que dicen los periódicos sobre la gestión de su gobierno? Hombre, me importan, porque lógicamente tienen su influencia. Una vez respondió a usted que solo leía el Marca y fíjese la lata que le han dado con eso. Yo entiendo que lee todos los periódicos. Yo no he dicho que solo leyera el Marca, yo he dicho que leo el Marca, pero claro, me han criticado por leer el Marca, porque parece que no se puede leer el Marca. Pues al revés, leo el Marca, claro, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta el deporte. Pero no solo el Marca. Evidentemente leo algo más que el Marca. Son importantes, pero hay otra cosa que es perfectamente compatible con la importancia que tienen, que un gobernante, y sobre todo cuando tiene la responsabilidad del presidente del gobierno, tiene que escuchar, tiene que tener en cuenta lo que se oye, lo que se dice, pero tiene que tener la personalidad suficiente para decidir y marcarse un solo criterio, que son defender los intereses generales. Claro, si yo tuviera que hacer lo que dicen los periódicos, pues sería imposible, entre otras cosas porque dicen cosas radicalmente diferentes sobre el mismo asunto, ¿no? Entonces yo creo que lo que debo es ponderar los efectos de mis decisiones, creo que es lo más importante y sinceramente es lo que he hecho. A veces habré acertado, a veces me he equivocado, pero bueno, España, lo que se nos pidió cuando llegamos al gobierno fundamentalmente era una cosa, siempre hay que ir a la mayor, lo que se nos pidió es saquen a España de esta situación de prequiebra en la que está. Y sinceramente creo que ahí podemos presentar un balance positivo. Bueno, entiendo que lee los periódicos y que escucha también los programas de radio y las bueno, no estoy todo el día a ello porque tengo más que hacer, pero sí, estoy razonablemente bien informado, créame. ¿Cree que los tertulianos pontifican en exceso en nuestro país? Bueno, los tertulianos... cuidado con lo que dice. No, los tertulianos no son diferentes al resto de los seres humanos, los hay mejores y peores. Yo siempre digo que hay presidentes de banco estupendos y menos y administrativos de banco estupendos y menos, somos la condición humana. Entonces hay tertulianos buenos y malos, y periodistas buenos y malos, y jugadores de fútbol buenos y malos. Es la vida misma, somos personas, que es lo bueno y lo más positivo. La clave es que seamos capaces de defender a la
las personas y de entenderlas, cosa que a algunos a veces les cuesta. Esta mañana cuando llegué aquí alguien me hizo, no voy a desvelar quién, alguien me hizo la broma de que ahora lo raro es verle a usted en el Palacio de la Moncloa porque está todo el día de bares y tomando cerveza. No, hombre, tampoco... No, he salido un par de veces del Congreso porque nos terminó la votación a las 4 menos cuarto de la tarde, empezaba el pleno a las 4:30 y oiga, y uno intenta comer, ya si le dejan. Bueno, ¿y al cine cuándo va a ir usted? Pues he leído que, creo que se lo dijo Ana Rosa el otro día, que sí, lleva no 4 he años podido, sin ir al sí, cine. pues porque... es difícil, ¿no? Crea usted, esta vida es voluntaria y por tanto, y además es un honor servir a España, pero bueno, tiene también algunas limitaciones que hay que asumirlas deportivamente, y yo lo hago, claro, qué remedio. Irá a ver una película de Trueba en cuanto pueda. Bueno, pues si me gusta no tengo ningún inconveniente en ver una película de Trueba. Otra cosa es que pueda o no estar de acuerdo no con la película, sino con algunas de las cosas que dicen. Que entiendo que no está de acuerdo con algunas de las cosas. Supongo que usted tampoco. Presidente, gracias por este rato y por habernos acompañado y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a usted, Gracias, ha sido un placer. Gracias y buenos días. De como otras muchas personas, la unidad nacional, y estoy muy contento y orgulloso de que sea el candidato de mi partido. Entonces no fue un error, ¿o sí? Recoger firmas contra el estatuto. Ya le he dicho, conviene escuchar atentamente cuando alguien cuenta qué es exactamente lo que dice, y lo que he dicho es lo que usted acaba de oír. Es que el señor García Albiol entiende que en Cataluña se ha interpretado como una agresión la política que el Partido Popular ha desarrollado respecto de algunas de las reclamaciones de los nacionalistas catalanes en estos últimos años. Y yo quería saber si usted admite alguna equivocación, alguna falta de sensibilidad, algo que debería haber hecho y no ha hecho, que esté en el origen de la evolución, el crecimiento de la opción independentista en Cataluña en estos últimos años. Si usted me dice no admito haber cometido ningún error, pues yo lo... No, eso no lo diría yo. Como tal. Es decir, comprenderá que toda aquella persona que entienda que no ha cometido ningún error en su vida es una persona de la que hay que sospechar. Todo el mundo comete errores en su vida. Usted también, estoy absolutamente convencido, ¿no? Por los míos que no acabamos. Y todos los que estamos aquí. En cualquier caso, lo importante en tantas y tantas facetas de la vida es el futuro, ¿no? De los errores se aprende el que es capaz de reconocerlo, ¿no? Y yo, desde luego, y en este momento, y mi partido, estamos en una posición que creemos que no es un error, y que es la que hemos mantenido siempre: defender la unidad de España, defender la ley, defender que lo que sea España lo tienen que decidir todos los españoles y no solo unos cuantos, defender que a los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalán hoy es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Lo que se le está obligando a la gente es que decía si quiere ser catalán o quiere ser español. Y algunos derechos tiene la gente como españoles y como europeos. Y yo creo que da una riqueza mucho mayor y unos beneficios mucho mayores ser catalán, español y europeo que ser única y exclusivamente catalán. Vamos, me parece de puro sentido común, y que todo lo demás es rizar el rizo, no llegar a ninguna parte ni a conclusión que sirva para nada a ningún oyente. Hay algunos dirigentes de su partido que consideran un error que el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, vaya a participar en un debate en televisión el miércoles, creo, con Oriol Junqueras, el número 5 de la candidatura del Juntos por el Sí. Lo importante en una campaña electoral es lo que considere el director de campaña. Yo voy, por ejemplo, hoy a Reus porque el director de campaña me ha mandado a Reus, y mañana me manda a Girona y voy allí. Y el director de campaña pues ha dicho que le parece bien que se produzca este debate, que en cualquier caso, como siempre que se produce un debate, puede aportar cosas muy positivas. El debate lo había pedido el señor Junqueras, según tengo entendido, y el debate tenía como objeto que la gente conociese cuáles eran las consecuencias que se podían
podían producir en relación a la permanencia o no en Europa de una parte de un territorio nacional que declare unilateralmente su independencia. Bueno, ya hemos escuchado las declaraciones de todo el mundo y lo que dicen los tratados. Lo que dicen los tratados es que se van. Ahora, si el señor Junqueras tiene argumentos, pues yo creo que a la gente, siempre que se le den argumentos y razones, creo que es algo muy positivo. O sea, ¿le parece saludable el debate al que va a asistir el debate García? Es muy saludable. El señor García Margallo ha dicho que todo lo consulta con usted antes de hacerlo. Entiendo que el debate también lo consultó con usted. El director de campaña es con quien hay que consultar esto, y lo consultó y le dijo que sí. O sea, con usted no. ¿El director de campaña quién es, por cierto? Es Jordi Cornet. Jordi Cornet. Si el director de campaña le dice a usted que participe en un debate con Artur Mas, ¿usted iría? Mire, el director de campaña tiene la suficiente finura para saber lo que tiene que decir. O sea, que es implanteable esta situación. Eso es una conclusión que saca usted y yo. Un debate en televisión entre usted y Artur Mas es inverosímil en este momento. Inverosímil en la vida no hay nada, pero no está planteado hoy. ¿Y si se lo planteo? Pero es que no está planteado en estos momentos. Y si yo se lo planteo, usted dice no al debate. Es que usted no es el director de campaña de mi partido. Ya, yo lo sé, eso. Pues precisamente por eso, claro, plantéselo al director de campaña si le parece oportuno. Pues sí que manda al director de campaña en su partido, señor Rajoy. Es que si no mandara, realmente sería muy difícil hacer una campaña con un mínimo de orden, sensatez y sentido común. Es como si usted está aquí en esta mesa y sus tertulianos pues deciden hablar de lo que quieran, cuando quieran y como quieran, o alguien pone orden y dirige las cosas, o estas no pueden funcionar. Claro, pero aquí el director de campaña, por seguir con el símil, soy yo mismo como director del programa. Claro, claro, pero figúrese usted que usted como presidente del partido era el director de campaña. No, yo no soy el director de la campaña, yo en este momento soy presidente del gobierno y no estoy en la dirección de la campaña de Cataluña, como todo el mundo sabe. Hace 15 días estuve con el señor Mas hablando con él como hago con usted ahora, en nuestra emisora de Barcelona, y él me contó, la versión que él me dio, que la última vez que se vieron aquí en el Palacio de la Moncloa, no la última, año 2012, cuando él estaba reclamando el pacto fiscal, ¿se acuerda usted? Él me dijo que mantuvieron reuniones de muchas horas hablando del pacto fiscal, en las que él tuvo la impresión de que usted era bastante receptivo a la iniciativa que él le estaba planteando o a la demanda que él le estaba planteando, pero que al final usted se echó para atrás ante el temor de que los demás presidentes autonómicos se rebelaran contra una singularidad fiscal en la relación entre el Estado central, la Administración General del Estado y Cataluña. Esta es la versión que él me dio, y ahora le pregunto a usted por su versión sobre aquellos encuentros que tuvo con el señor Mas respecto de este asunto en concreto del pacto fiscal. Hablamos del año 2012. Sí, yo tuve algunas reuniones con el señor Mas, como es mi obligación, ¿no? A veces la gente dice es que no ha habido diálogo suficiente. Yo creo que lo que ha habido fueron muchos monólogos, ¿no? El señor Mas decidió que la Generalitat tenía que tener un sistema de financiación como el que tiene el País Vasco y Navarra y que figura en la Constitución, y decidió que yo tenía que hacerlo. Es decir, yo lo que le planteé es que él podía presentar esa iniciativa en las Cortes Generales, pero lo que no tenía ningún sentido es que lo presentase yo, que no creo en ese modelo de financiación, como presidente del Gobierno. También recuerdo que en aquella época, cuando llegamos al Gobierno, la situación de la financiera de la Generalitat de Cataluña era ciertamente dramática. Cataluña no podía financiarse. La última vez que se financiaron fue con bonos patrióticos por los cuales pagaban a un año el 7,75% de interés. Bueno, el Gobierno de España, porque era su obligación y porque teníamos que hacer, hicimos una gran conversación con el presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Muy buenos días, señor Rajoy, ¿cómo estamos? Buenos días, don Carlos, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos al Palacio de la Moncloa en una semana que estará usted de acuerdo conmigo en que es muy relevante para la política catalana y por tanto para la política española. Es muy relevante. Yo estaré esta misma tarde, si Dios quiere, en Tarragona, concretamente en Reus. Luego estaré también mañana en Girona, luego me iré a Bruselas, porque tenemos también debates importantes y temas europeos que preocupan a la gente, y el final de campaña lo tendremos en Barcelona, o sea que es muy importante para todos y desde luego a mí me va a ocupar. Dentro de 5 días los catalanes acuden a las urnas para elegir su nuevo Parlamento autonómico. Imagino que el deseo del presidente del Gobierno de España es que la suma de las dos candidaturas nítidamente independentistas que concurren, Juntos por el Sí y la CUP, la suma no dé mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. Si ese escenario se produce, si no suman la mayoría absoluta los independentistas, ¿mantendrá usted su doctrina de que debe gobernar la lista más votada?
¿Mantendrá usted que debe gobernar Juntos por el Sí, aun no teniendo la mayoría absoluta? Bueno, realmente yo soy partidario de que gobierne siempre la lista más votada, ¿no? En esta oportunidad lo que pasa es que hay una lista, la más votada, en el supuesto de que fuera Juntos por el Sí, que lleva como programa electoral la ruptura de las reglas de juego que nos hemos dado entre todos los españoles, la liquidación de la Constitución, la supresión de la soberanía nacional y la desaparición de España como país que hemos conocido. Comprenderá usted que toda regla general, y la regla general es que gobierne la lista más votada, pues tiene su excepción, y en este caso, si fuera posible construir una alternativa frente a quien quiere liquidar España, pues yo creo que sería algo muy sensato y razonable. O sea que en ese escenario usted trabajará por intentar una alianza parlamentaria con los otros partidos que no están por el proceso independentista. Sin duda. Aunque desde la lista del Juntos por el Sí, me estoy anticipando un poco, pero la califican, por ejemplo, como un pacto de perdedores para evitar el gobierno de quien ha ganado las elecciones. Bueno, cada uno puede calificar las cosas como quiera, pero como en cualquier faceta de la vida y hay que ir a lo importante. Y comprenderá usted que al presidente de un gobierno de España, que es además el presidente del Partido Popular, que entre otras muchas cosas defiende nuestra Constitución, defiende la unidad nacional, la soberanía nacional y defiende que el mundo va hacia procesos de unión y de integración, el apostar o dejar gobernar a una fuerza política que lo que está es dando pasos hacia lugares distintos hacia donde camina el mundo, comprenda usted que a mí no se me puede colocar en esa situación. No soy dudoso y no creo que nadie esperase otra cosa. Este es el escenario, digamos, más favorable para las aspiraciones del gobierno que usted preside y de muchos españoles, que es que no obtengan la mayoría absoluta la suma de las dos candidaturas independentistas. El otro escenario es que sí la obtengan, que sí dé esa suma, que es el escenario que están anticipando la mayoría de las encuestas que se están conociendo estos días. Si eso sucede, si hay un Parlamento autonómico en Cataluña a partir del lunes que tiene mayoría independentista, ¿qué cambia para usted? ¿Qué cambia en la lectura que hace usted de la cuestión catalana? Bueno, realmente hoy en día la suma de Convergencia y Unió y Esquerra Republicana, sin contar con la CUP, ya es mayoría absoluta. Es decir, tienen 71 escaños y la mayoría son 68. Es decir, que sin necesidad de hacer elecciones ya podían haber hecho todo eso que están anunciando que van a hacer. ¿Qué cambian? Para mí, lo he dicho siempre y lo reitero ahora, estas son unas elecciones autonómicas. Aquí lo que se elige es el Parlamento de Cataluña. Bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo se producen las circunstancias, vamos a ver qué hacen en el supuesto de que se produzca esto a lo que usted ha dicho, pero lo que yo sí tengo claro como presidente del Gobierno es que en España la ley se cumple, porque la ley es lo que articula la convivencia entre todos los españoles y si cada uno interpreta o decide saltársela o decide eliminarla, pues es evidente que viviríamos en un país donde no habría reglas de juego y sería muy complicado tener una convivencia ordenada. Bueno, lo que va a ocurrir si ganan las elecciones, ya lo han anunciado y consiguen gobernar, ya lo han anunciado ellos mismos. Van a poner en marcha lo que llaman un proceso constituyente con el objetivo de elaborar una constitución para Cataluña y tender la mano, dicen, al gobierno central para abrir un proceso de negociación. Eso es lo que va a suceder si el Juntos por el Sí está en condiciones de gobernar en Cataluña. ¿El plan del gobierno de España cuál es, si eso sucede? El plan del gobierno, yo no voy a hacer elucubraciones, qué es lo que va a ocurrir en el supuesto de lo que vaya a pasar. Yo lo que digo es que en España se va a cumplir la ley, porque es mi obligación. Y por tanto, a partir de ahí yo estoy dispuesto a hablar. De lo que no estoy dispuesto a hablar es ni de la unidad de España, ni de la soberanía nacional, ni de los derechos fundamentales que a todos los españoles le da la Constitución, ni la igualdad entre los españoles. Yo comprenderá usted que eso no se va a poner en cuestión de ninguna de las maneras, por lo menos mientras yo asuma la responsabilidad que tengo en estos momentos. A partir de ahí, yo siempre he estado dispuesto a hablar. Lo que ocurre es que lo que me he encontrado no es una voluntad de diálogo, sino voluntad de monólogo, ¿no? Ahora, antes de lo que teníamos que hablar era de cómo le dábamos el concierto económico o el convenio que se le llamaba pacto fiscal. Luego teníamos que hablar de que yo tenía que autorizar la celebración de un referéndum que yo no podía autorizar, porque la soberanía nacional no le corresponde al presidente del gobierno, ni siquiera al Parlamento Nacional, le corresponde al conjunto del pueblo español. Y ahora de lo que se trata es que quieran hablar con nosotros de cómo se independiza. Comprende usted que yo ese tipo de diálogo no lo voy a tener. Si el Parlamento Autonómico de Cataluña pone en marcha un proceso encaminado a declarar la independencia, ¿a qué le obliga a usted la ley? La ley que usted tiene en la cabeza y que sabe qué tiene que hacer el gobierno de España. No qué elige hacer el gobierno de España, sino cuál es su obligación desde el punto de vista legal. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer el gobierno?
Si el Parlamento de Cataluña lo que puede hacer conforme a la legislación actual es iniciar un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía, para lo cual necesitan 2/3 de los votos del Parlamento, o iniciar un proceso de reforma de la Constitución, lo inician allí y luego lo remiten a las Cortes Generales para que las Cortes Generales lo aprueben, o no. Es decir, para que den su opinión sobre ese tema y para que lo voten. Todo lo demás, estas cosas que estamos viendo de declaraciones de independencia, de inicio del proceso constituyente, va en contra de lo que dice la ley. E insisto, eso no se puede hacer. Uno de los grandes problemas de estas elecciones que se convocan ahora es que hay una fuerza política, un conjunto de fuerzas políticas, todas unidas, que están diciéndole a la gente que lo que van a hacer es algo contrario a lo que esa misma gente ha votado y apoyado cuando aprobó la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, eso no se puede hacer, no tiene ningún valor jurídico. Desde luego iríamos al Tribunal Constitucional y punto. Es decir, yo es que creo que esta es una operación que no se va a producir. Lo que puede producirse como consecuencia de las elecciones es continuar en un proceso de tensión, de incertidumbre, de dudas, de división, de generación de conflictos dentro de la propia sociedad catalana, de no aprovechar al máximo la recuperación de la economía. Es decir, lo que se le está prometiendo desde esta candidatura al conjunto de los ciudadanos de Cataluña y de toda España es una etapa de inestabilidad, una etapa de más tensión, una etapa de más problemas, pero eso es exactamente lo único que puede haber. ¿Y qué es lo que es la soberanía nacional? Es decir, si no se trata, todo el mundo puede opinar lo que quiera, pero ese derecho a decidir lo que sea su propio país lo tenemos todos los españoles. Mientras no se reforme la Constitución, que es una opción que siempre está ahí. Mientras no se reforme la Constitución y lo voten los españoles, porque sabe usted que la Constitución en su día dijo, hay algunos temas que los puede reformar el Parlamento, pero hay otros que son los importantes, que se requiere el voto del pueblo español. Y por eso, ahora hemos reformado la Constitución ya 2 veces, como sabe usted, desde que la aprobamos, y no requirió el voto de la gente, pero en este caso, para decidir lo que era España, sí requiere el voto de la gente. Por cierto, aquí y en cualquier lugar del mundo que tenga una Constitución. Claro, pero entonces a estos empresarios que vienen aquí al Palacio de la Moncloa y le dicen a usted, presidente, la única manera de frenar esta deriva independentista que se percibe en la sociedad catalana, porque las encuestas acreditan que cada vez hay mayor población a favor de ese proceso, es que hace 5 años era el 35, el 40%, y ahora estamos discutiendo si el domingo va a ser el 50% o menos. A estas personas que vienen al Palacio de la Moncloa y le hablan de este asunto y le dicen, de alguna manera hay que habilitar la posibilidad de que la sociedad catalana se pronuncie, usted les dice que no hay ninguna posibilidad. Es que a mí ninguna persona, no sé quiénes son esas personas, yo no las conozco, porque así como me han hablado del modelo de financiación autonómica, de esto de hacer una consulta, vamos a ver. El Círculo de Empresarios lo decía en su comunicado de esta semana. A mí no me lo han dicho. Bien, de acuerdo, lo dice el Círculo de Empresarios. Ha habido 3 elecciones autonómicas en menos de 5 años. Este es un récord. La gente no se expresa, no vota y no toma decisiones en esas elecciones. Ha habido elecciones municipales durante este tiempo, ha habido también elecciones generales. Ahora se anuncia que dentro de 18 meses quieren volver a convocar otra vez elecciones. Es decir, es que estamos en un periodo electoral continuado. Hombre, conviene, sobre todo en un momento en que España ya está superando una crisis muy importante y que tenemos una enorme posibilidad simplemente con mantener la estabilidad política de dar un gran salto hacia adelante. Fíjese lo que nos están diciendo todos los analistas, todos los empresarios. España puede tener ahora una etapa de crecimiento económico y de creación de empleo como nunca. Ya ha empezado. Ya el año 2014 crecimos. El año 2015 vamos a crecer más que Alemania. ¿Quién iba a decir eso hace 3 años? Estamos siendo el primer país de Europa que más empleo crezca. Oiga, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad? Y el único enemigo de esta situación y de que sigamos creando empleo y con crecimiento económico es la inestabilidad política. Y ya llevamos demasiados años con una elección, otra elección, dándole vueltas a lo mismo. Hombre, por favor, la gente tiene derecho a no ser castigada de una manera tan inmisericorde como algunos pretenden. Déjeme que le plantee en los 5 minutos que me quedan 10 o 12.000 cuestiones pendientes que tengo, a ver si podemos ir con una cierta celeridad. Mañana asiste usted a la cumbre en Bruselas de jefes de Estado y de Gobierno para hablar de la crisis de los refugiados. Lo primero que le pregunto es qué opinión tiene de la política que está desarrollando el gobierno de Hungría respecto de los refugiados. Los
los cañones de agua que hemos visto en la frontera, los gases lacrimógenos y los argumentos que está utilizando el señor Orbán? Pues estoy en contra. ¿Qué quiere que le diga? Este es un problema de una enorme dificultad, es un problema en el que estamos hablando de vidas de personas, de seres humanos, que es la principal prioridad. Fíjese, antes hablábamos de Cataluña. Allí quieren colocar los derechos de los territorios por encima de las personas. Yo no. Yo creo que lo más importante que hay en esta vida es el ser humano y sus derechos fundamentales. El primero, la vida, su libertad y todos los que reconoce cualquier constitución civilizada. Por tanto, no estoy a favor de lo que está haciendo el gobierno de Hungría. ¿Todo refugiado que pida asilo en España va a ver atendida positivamente esa petición? Sí, yo soy partidario de que el derecho de asilo es algo que está en lo que son los genes de la civilización europea y, por tanto, nosotros los derechos y las libertades de la gente perseguida por razones políticas o que está en país donde no se puede vivir porque está en guerra, debe ser merecedora de nuestro apoyo y de nuestra atención. También soy partidario, como es natural, de un proceso ordenado, porque si no las cosas no pueden funcionar. Escuché la semana pasada a usted decir que en el asunto que nos ocupa de la crisis de refugiados, claro, el problema está en el origen, que es la situación que se vive en Siria desde hace 4 años. Sin duda. 4 años y medio. ¿La propuesta del presidente del Gobierno de España para resolver lo que está pasando en Siria, cuál es? Es que la comunidad internacional fije con claridad cuáles son sus objetivos. Tenemos un problema que dificulta todo esto. Hay algunas potencias internacionales que quieren apoyar incondicionalmente a Bashar al-Assad. Hay otras potencias que están radicalmente en contra de Bashar al-Assad. Lo que sí está claro es que todos estamos en contra del Daesh o del grupo islámico que son los terroristas. Bueno, pues lo que sería importante es que los actores más importantes y principales del escenario internacional se pusieran de acuerdo en a quién hay que apoyar, y desde luego lo que está claro es que a quien no hay que apoyar es al Estado Islámico. Pero ¿y la posición del Gobierno de España cuál es? Entre los que están con una tesis y los que están con otra tesis. El Gobierno de España, que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, la posición del Gobierno de España está en buscar una posición conjunta, común y que le sirva a los distintos actores internacionales, sobre todo a los que están allí con sus aviones y con sus medios militares y con sus medios personales. Pero lo que es evidente es que si la comunidad internacional no está de acuerdo, no fija un objetivo claro y no pone los medios para conseguir ese objetivo, pues realmente seguiremos viviendo en una situación como la que estamos viviendo. 8 millones de personas desplazadas dentro de Siria, 2 millones en Turquía, 750.000 en Jordania y una situación que realmente repugna a cualquier ser humano ver lo que estamos viendo. Ayer hemos sabido que va a haber una sanción de la Seguridad Social al Partido Popular por haber estado pagando durante 3 años las cotizaciones de Luis Bárcenas, a pesar de que formalmente ya le habían despedido. ¿Por qué se sigue pagando la cotización de un empleado al que se ha despedido? Pues mire usted, no lo sé. Si la Seguridad Social nos ha puesto esa sanción, pues supongo que la pagaremos y punto. ¿Mantuvieron ustedes demasiado tiempo el vínculo con Luis Bárcenas? Hasta que se supo que tenía cuentas en Suiza durante esos 3 años en los que aparentemente no trabajaba, pero iba por allí. Yo ya he explicado en todos los foros, incluso en un importante debate en el Parlamento, las equivocaciones y los errores que hemos cometido. A partir de ahí son los tribunales los que van a decidir, igual que la Fiscalía, con absoluta independencia y parcialidad. Hemos reformado buenas partes de las leyes. Es un tema que ha sido lamentable, como muchos de los casos que se han producido y hemos conocido y han publicado constantemente los medios de comunicación, y yo haré lo imposible, si lo imposible se puede hacer, que en este caso haré lo imposible para que sea posible, para que no se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos. En el tribunal que va a juzgar el caso Gürtel, que forme parte de ese tribunal un juez, el juez López, que fue propuesto repetidamente por el Partido Popular como magistrado del Tribunal Constitucional, ¿cree usted que empaña la apariencia de imparcialidad que debe tener un tribunal? Sería bueno que el juez mismo dijera... Pues, esas decisiones a mí no me corresponden, pero es como si un fiscal general del Estado está en la Sala Segunda del Supremo y opina sobre temas que puedan afectar a gente de otro partido, o como si en la... Es una candidatura que está prometiendo desde su punto de vista un proceso ilegal y que sin embargo cuenta con el respaldo de cientos de miles de ciudadanos de Cataluña. ¿Qué reflexión le produce a usted eso? Bueno, que haya tantos ciudadanos catalanes que están deseando que ese procedimiento salga adelante. Vamos a ver si esos ciudadanos son tantos como dicen las encuestas o como dice usted. En este momento son 71 los que han votado las candidaturas, los diputados de Convergencia y Unión y los de Esquerra Republicana. Y en otro, vamos a ver cuántos son a partir del próximo domingo. El dato esencial para usted en la noche del domingo
en el escrutinio electoral, ¿el dato esencial para ustedes es el número de votos o el número de escaños? Mire, el dato esencial para mí son unas elecciones autonómicas. Aquí lo importante son los votos, importante los escaños. Pero dato esencial, ¿para qué? Para formar gobierno, evidentemente son los escaños. Para supuestamente legitimar una operación ilegal, ni los escaños ni los votos. Porque es que la ley está por encima de cualesquiera otras consideraciones. Sí, y lo que sea la soberanía nacional es lo que decide el conjunto de los españoles. Pero le pregunto, presidente, por su reflexión como gobernante, que es usted al final también de los ciudadanos de Cataluña, por su reflexión ante una sociedad que se declara mayoritariamente, en número de escaños, mayoritariamente independentista, aun sabiendo que ese es un procedimiento que legalmente no está contemplado en nuestro país. ¿Qué lectura hace usted de la sociedad catalana que se manifiesta de esa manera? Bueno, yo la lectura que hago es que esa es una decisión que corresponde al conjunto del pueblo español, que lo que se está planteando en este momento es una desinformación absoluta, no se le está diciendo a la gente cuáles serían las consecuencias de esa supuesta independencia, y que aquí lo mejor que podía ocurrir después de estas elecciones era que entrásemos en una etapa de tranquilidad, de serenidad, de sensatez y de gobiernos normales, y que finalizase esta etapa de incertidumbre a la que nos han llevado los actuales gobernantes. Fíjese usted, estas son las terceras elecciones autonómicas en el plazo de 5 años, además de municipales, generales, un simulacro de referéndum. Estas son unas elecciones en las que no hay programa, no se debate sobre programas, porque es imposible. El señor Mas, ¿qué programa tiene? Si todo su programa y toda su acción de gobierno ha sido criticada por sus actuales socios. ¿Qué piensan de la sanidad? ¿Qué piensan de la educación concertada? Unos están a favor u otros en contra. Es decir, ¿por qué no nos ocupamos de los problemas de la gente? ¿Qué piensan del paro? El otro día en una televisión un candidato de uno de estos partidos se le preguntaba ¿qué va a hacer usted para acabar con el paro? Y la respuesta fue, hombre, mire, yo vengo aquí a la lista independentista no a hablar de esas cosas. Es decir, este es el drama de lo que se está produciendo en estos momentos. Entonces, yo apuesto por terminar por esta etapa de tensión, de incertidumbre, de generación de división entre la sociedad de Cataluña, y desde luego apuesto por el cumplimiento de la ley. Si la independencia de Cataluña es imposible, que es algo que usted viene repitiendo en los últimos meses, ¿por qué todo el debate público en estas 2 semanas gira en torno a las consecuencias que tendría una eventual independencia de Cataluña? Bueno, el debate público gira en torno a muchas cosas. Yo, desde luego... Perdóneme, presidente, ¿por qué su secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Burgos, hoy habla de las consecuencias devastadoras que tendría una independencia de Cataluña para el régimen nacional de pensiones? Pues porque conviene informar a la gente. Simplemente por eso, porque claro, lo que se está diciendo por parte de algunos es que la independencia de Cataluña es la panacea que cura todos los males, va a generar puestos de trabajo, va a colocar a Cataluña como una primera potencia mundial, y todo eso no es cierto. Se iría fuera de la Unión Europea, y eso es bueno que lo sepa la gente. ¿Qué pasaría con las pensiones? En este momento la diferencia entre las cotizaciones a la Seguridad Social y las pensiones que reciben los ciudadanos de Cataluña es muy a favor, es decir, de las pensiones. Hay muchas más pensiones que cotizantes. Bueno, eso son cosas que es bueno que sepa la gente. ¿Qué pasaría con las entidades financieras? Bueno, ¿qué pasaría con sus depósitos? Pero no pasaría ¿Qué pasaría nada con la moneda? No pasaría nada porque no es posible que esa situación se produzca. Sí, bueno, pero es bueno informar, puesto que alguien ha planteado eso y lo ha puesto encima de la mesa. A mí es que me gusta informar a la gente. Yo, por ejemplo, lo que estoy diciendo, el mensaje más importante que estoy diciendo en Cataluña es, mire, vaya usted a votar, porque si no va a encontrarse usted un parlamento que no es el que usted quiere, va a encontrarse un modelo de sociedad que es el que no quiere. Si es que va a ser muy difícil formar un gobierno a una candidatura de Juntos por el Sí, donde hay gente de derechas claramente, como es el señor Mas, una candidatura encabezada por una persona que estaba en el Partido Comunista, el segundo era de Esquerra Republicana concejal, el tercero también. Es una amalgama, una mezcla al cual no le puede unir absolutamente ninguna política, y por eso no se habla de programa. Entonces, ¿qué le explico yo a la gente? Oiga, mire usted, nosotros lo que queremos es que se vote. Lo que defiende el Partido Popular es la unidad de España. Lo que defiende el Partido Popular es la nación de Europa que lleva más tiempo viviendo juntos, 5 siglos de historia. Lo que defiende el Partido Popular es una nación como la española, que en los últimos 40 años está entre las 5 primeras del mundo en aumento de la renta per cápita. Y lo que defendemos es un proceso europeo e ir con el mundo, que va a procesos de integración y no de liquidación y de supresión de fronteras, y no a esto que se nos está planteando ahora, que sinceramente me parece algo disparatado. Realmente en el siglo XXI tener un debate de estas características no tiene ningún sentido. Por tanto, algunos estamos apostando, y al final la mayoría lo va a hacer también, estoy convencido, por el sentido común, la sensatez, la lógica
la razón, el mundo y los problemas reales de los ciudadanos. Si el domingo obtienen la mayoría absoluta de las candidaturas independentistas, ¿lo encajará usted como un fracaso político personal? Mire, yo a estas alturas de mi vida comprenderá que he ganado elecciones, he perdido elecciones, a unas me he presentado, a otras no me he presentado. Yo, desde luego, no me planteo las cosas en esos términos. Me planteo, después de algunos años ya en política y con algunas responsabilidades que he asumido, lo único que me importa y la única batalla que doy es la de los intereses generales de España. Eso es lo que me importa a mí y lo hago desde la independencia que siempre he procurado preservar y mantener y que algunos problemas me ha generado. Yo defiendo los intereses generales de España tal como yo creo en ellos. Su candidato a la presidencia del Gobierno de Cataluña, el señor García Albiol, ha reconocido que fue, o admite él, o entiende él, que fue un error la recogida de firmas contra el estatut que promovió el partido que usted preside en el año 2006, creo recordar. ¿Comparte usted ese análisis? Visto con distancia, sí, pero ¿cree que fue un error? Comprenderá que todo eso tiene un sentido muy relativo, porque después de la recogida de firmas el Partido Popular tuvo en Cataluña el mejor resultado de su historia, lisa y llanamente el mejor resultado de su historia, pero ahora lo importante no es eso, ¿no? Lo importante son las elecciones que tenemos el domingo. El señor García Albiol es un candidato valiente, es un candidato que ha ganado las elecciones en el Ayuntamiento de Badalona, la tercera ciudad de Cataluña, y le han votado los que le conocen, que son sus vecinos, ha tenido más del doble que el segundo, y al final en Badalona, una zona donde la gente no es independentista, ni mucho menos, se encuentra con un alcalde de la CUP, partido de extrema izquierda independentista, porque el PSOE, con Podemos y Esquerra Republicana, han decidido quitarle la alcaldía al señor Albiol. El señor Albiol es un valiente, defiende catalán de pro, defiende operación para sanear las finanzas españolas y de las autonomías. Hemos estado y seguimos financiando a Cataluña. Hoy Cataluña se financia al 0%. Porque aunque no puede ir a los mercados, es el gobierno español quien va en su lugar y que cobra intereses cero. Es decir, hemos logrado con una cantidad importante de recursos pues ir equilibrando las cuentas públicas de Cataluña. Hemos seguido invirtiendo, pero el tema de la financiación que pedía el señor Mas es algo que evidentemente no le gustaba a nadie, pero al primero que no me gustaba era a mí. Ni siquiera Convergencia y Unió en su día quiso esto cuando se le atribuyó al País Vasco y a Navarra. Por tanto, él dijo que quería hacer el concierto y que si no, tomaría las decisiones que estimara oportuno y convenientes. Y las decisiones que estimara oportuno y convenientes fueron estas. Ahora, ¿a qué llevó todo esto? Pues llevó a que no se ha gobernado, llevó a que la recuperación económica pudo ser más intensa si se hubiera gobernado, llevó a que haya sido el gobierno de España el que haya tenido que apencar, perdón por la expresión, con las situaciones más complejas y más difíciles, llevó a que tras 37 años de coalición, Convergencia y Unió tuvieran que romper, llevó a una candidatura electoral que no puede hacer un programa de gobierno porque no están de acuerdo en nada, porque están mezclados ahí pues gente que venía del antiguo Partido Comunista, con gente de Esquerra, con gente de Convergencia. Pues fíjese usted que harán alcaldes de pueblos pequeños de Cataluña que siempre votaron a Convergencia, gente conservadora con una lista encabezada por un comunista. Es decir, llevó a una situación de división en las propias familias dentro de la sociedad catalana. Fue una cosa disparatada. Entiendo entonces, presidente, que retomar el asunto del pacto fiscal tampoco está en sus planes, no es una opción. En mis planes está elaborar un nuevo modelo de financiación autonómica que tendrá que ser en la próxima legislatura. En esta legislatura había un gran objetivo nacional, era la recuperación económica y salir de la crisis. Es decir, España en el año 2012, nosotros llegamos en esa época, a final del 11, era un país en quiebra y a punto de un rescate. Es decir, faltó nada para estar en la misma situación que Grecia. Y por cierto, muchas personas nos presionaban para ir al rescate. Pues dijimos, prioridad de esta legislatura, oiga, vamos a arreglar la economía, vamos a crecer, vamos a sanear nuestras cuentas, vamos a hacer reformas y vamos a intentar que se cree empleo. Ya se lleva creado pues 1 millón de puestos de trabajo entre el año 14 y lo que va del 15 y lo que queda del 15. Creo que eso es en lo que hay que continuar en los próximos 4 años y creo
que ya entonces podremos abordar el tema de la financiación de las autonomías. Que para la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿qué propuesta tendría por parte del Gobierno? Para la Comunidad Autónoma de Cataluña, la propuesta que tenemos es sentarnos todos, como hemos hecho siempre en el Consejo de Política Fiscal y Financiero, y ponernos de acuerdo en los criterios, como hemos hecho siempre que se ha hecho un modelo de financiación. El modelo de financiación autonómico actualmente en vigor es un modelo que tuvo mi voto en contra. A mí no me gustaba, sin embargo tuvo el apoyo de la Generalitat de Cataluña, pero desde luego tuvo mi voto en contra. Y fíjese, por ejemplo, este año, fíjese lo que es, a veces tenemos debates sobre cosas que no son las realmente importantes. Este año las autonomías van a recibir 10.000 millones, el año 2016, de euros más que el año pasado. ¿Y por qué? Pues lisa y llanamente porque en España ha comenzado la recuperación económica. En España en 2 años, el año 2008 y 2009, que fueron dramáticos, se perdieron 70.000 millones de euros de ingresos. Claro, perdió ingresos el Gobierno de España, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. De lo que se trata, que es lo que estamos haciendo, es de recuperar esa situación. ¿Pero usted cree, presidente, que la Comunidad Autónoma de Cataluña en este momento está recibiendo menos financiación del Estado de la que merece? ¿Debería recibir más en función de lo que aporta a las cuentas nacionales o no? No, yo creo que recibe la financiación que le da un modelo de financiación en el año 2009, que fue aprobado por la Generalitat de Cataluña y por el conjunto de las comunidades autónomas, aunque yo no voté a favor. Usted sabe que así como en el proceso independentista, muchos empresarios se están manifestando estos días en contra, ejecutivos de entidades bancarias que han estado en el Palacio de la Moncloa y han hablado con usted de estos asuntos. Así como se está manifestando en contra del proceso independentista, también se ha manifestado a favor de 2 cuestiones. Una es la revisión de la financiación de Cataluña, del sistema fiscal, y la otra es la convocatoria de una consulta legal y pactada entre el Gobierno catalán o el Parlamento de Cataluña y el Gobierno central. Cuando a usted estas personas le manifiestan, es una sensación bastante extendida entre la sociedad catalana, que debería haber algún tipo de consulta legal, no como la que hizo Artur Mas, para conocer la voluntad de los catalanes respecto de la posible independencia, ¿usted les dice no? ¿Con qué argumento? En cuanto a la financiación autonómica, lo piden los empresarios de Cataluña y los empresarios de todas las comunidades de España. Es decir, yo llevo ya algunos años en la vida política, he participado en las negociaciones del modelo de financiación autonómica y no conozco a nadie que no diga que quiere estar mejor financiado de lo que está. Es decir, eso se lo puedo asegurar. Lo dicen en Cataluña, lo dicen en la Comunidad Valenciana, lo dicen en Galicia, y luego hay muchas discrepancias sobre cómo se deben distribuir los recursos. Hay algunos que dicen solamente por población, es decir, yo tengo tanta población, por tanto me toca tanto. Y hay otros que dicen, hombre, si yo tengo más población mayor, parece lógico que me den más dinero para la sanidad, porque no es lo mismo una población donde hay mucha gente mayor que otra donde hay mucha más gente joven. Y hay otros que dicen, mire, yo tengo la población muy dispersa, me cuesta mucho más mantener los servicios públicos. Es decir, que este es un debate sobre el cual pues llevamos en España durante más de 30 años. Sí, ¿no? Pero no hay otra comunidad autónoma, presidente, en la que casi la mitad de la sociedad esté apostando por un proceso independentista, utilizando como uno de sus principales argumentos el déficit fiscal o el maltrato fiscal por parte del Gobierno central. Sí, mire, Cataluña tiene una historia que no la tienen otros, y otros tienen una historia que evidentemente no la tiene Cataluña. Y entonces, bueno, esta es una nación plural y muy diversa, igual que Cataluña es plural o puede ser plural también Andalucía. Y lo que hicimos nosotros en su momento, que fue una de las grandes operaciones políticas de la historia de España, fue un texto constitucional en el que dijimos, oiga, vamos a ponernos de acuerdo en lo esencial. Y de ese texto constitucional salieron algunas cosas, una de ellas la unidad de España y otra un sistema de autogobierno. Y ese sistema de autogobierno ha dado lugar a que Cataluña tenga hoy el mayor nivel de autogobierno de su historia, nunca lo ha tenido igual, y a que España sea el país con mayor nivel de autogobierno a sus comunidades autónomas del mundo. Bueno, pues ese fue el gran cambio que se produjo en ese momento en nuestro país. Otros podían a lo mejor pensar que no estaban a favor del sistema autonómico, sin embargo cedieron. Todo el mundo cedió. Lo que no se puede es cambiar y liquidar las reglas de juego constantemente. Consulta, presidente. Mientras usted sea presidente, no habrá ningún tipo de consulta a la sociedad catalana respecto del tema de la independencia, ni legal, ni pactada, ni de ningún tipo. Sobre el tema de la independencia no puede haberla, pero vamos a ver si nos damos cuenta. Es que si en Madrid ciudad, el municipio, quiere independizarse de España, no puede. Porque yo no sé, ¿usted dónde ha nacido? Yo en Madrid, capital. Bueno, sí. Pues entonces si Sevilla quiere independizarse de España, usted tiene derecho a votar en ese referéndum, porque si no se le quita a usted su derecho a decidir que le da la Constitución.